Hello coders y bienvenidos a una clase más de la Escuela de Programación y Pensamiento Recursivo. Hoy vamos a platicar sobre la guerra de los navegadores. Esta es con la idea de entender un poquito más qué es la guerra de los navegadores, qué papel juega en JavaScript y dónde estamos ahora en esa guerra. Podemos decir que todo inicia con esta unión de tres personas o tres grupos. La primera es el NCSA, es el Centro Nacional de las Aplicaciones para las Supercomputadoras de Estados Unidos, que fue creado en 1986 y es un organismo gubernamental muy importante para la creación de muchas cosas. No les voy a meter en todos los detalles, pero una de ellas fue el primer navegador. Lo que nos lleva a esta segunda columna que tenemos aquí, que nos muestra un montón de iconos. Si ya los pudiste reconocer, vas a darte cuenta que todos esos iconos son navegadores. Los navegadores prácticamente los damos por hecho de que existen, vienen por default con el Internet. No podemos conocer el Internet actual sin pensar en un navegador. Están hoy en día en todos lados, pero en 1992 no era así. En 1992 las personas necesitaban crear su propio código o utilizar un navegador de esos que estaban allá, pero muchos empezaron a crear su propio navegador. Entonces, en 1995 nace el lenguaje que conocemos hoy como JavaScript. Algo muy importante que no quiero que se nos pase es la importancia del gobierno para impulsar la tecnología. Tanto que en diciembre 9 del 1991 salió este High Performance Computing Act por medio del gobierno de Estados Unidos diciendo que vamos a enfocar la tecnología, vamos a asegurar que Estados Unidos tiene un poder encima de todos los demás y es el líder en la tecnología computacional. Ese fue el primer objetivo de este presupuesto que se destinó, y parte de ese presupuesto se dedicó a la NCSA que hablamos anteriormente para desarrollar lo que fue conocido como el primer navegador popular del Internet. Quiero hacer un poquito de hincapié. Vean aquí la foto, 1992, siguiente año, este señor, Al Gore, que fue el que propuso esto que se conoce también como The Gore Bill, ya era vicepresidente, ¿vale? Entonces, para que empecemos a ver un poquito el poder que existe detrás de todo esto que llamamos hoy en día Internet. Si visitamos el centro en Illinois, está en la Universidad de Illinois, si visitamos el Centro Nacional para las Aplicaciones de la Supercomputación, vamos a encontrar esta placa que dice Mosaic, es First Popular Graphical Browser for the World Wide Web. Fue creado por Mark Andreessen y Eric J. Bina en el National Center for Supercomputing Applications. Se liberó al público un año después, 1993, y de ahí empezó un montón de cosas que vamos a ver a continuación. Como hemos estado hablando, esto era el primer navegador que teníamos en Internet. Este es Mark Andreessen, su creador, su líder de desarrollo en esta empresa, bueno, no, en este Centro Nacional para las Aplicaciones de la Supercomputación, y crearon este software que en principio funcionaba basado en los sistemas Unix como Linux. Te permitía conectarte a Internet de un módem totalmente aparte y descargar archivos, que estos eran nuestros primeros archivos HTML que tuvimos en esos años. En 1992, vean las fechas, 1992 nace la idea, nace el concepto. Un año después, con este dinero de gobierno, nace el proyecto como primera versión, y solamente para 4 años después, en el 97, darse por concluido, pero abriendo el paso a muchas cosas más. Y vamos viendo las fechas. 91 ponen la propuesta para este presupuesto nuevo, 92 reelecciones, nuevo vicepresidente que viene apoyando todo este tema grande. 1993 empieza todo el tema que vamos a ver ahora, y para 1997, 1999 ya nos tocaba casi 2 ciclos más de gobierno. Empiezan a haber un montón de temas legales en contra de algunos navegadores. Vamos a platicar poco a poco. Entonces, vamos avanzando. En 1993, que ya nace el proyecto, Mark Andreessen se sale, se trae a alguien más de la empresa y dice, vamos a crear una corporación, y crean
Mosaic Communications Corporation. Mosaic siendo un software afuera, algo que ya existía, pero esto era una empresa de comunicaciones sobre Mosaic, ¿vale? Ese fue el primer nombre. Después se llamaría Netscape, después se llamaría, bueno, se vendería a alguien más, ahorita lo mencionamos, pero por aquí empieza. Si se acuerdan estos disquetes, los jóvenes del 2000 para acá estarán diciendo, sí, sí lo conozco, pero si nunca lo tuviste en la mano, si nunca lo acercaste a una bocina sin querer, realmente no lo pudiste conocer. Aquí se transportaban programas enteros de software que ahí cargabas y luego tu computadora las ejecutaba. No había realmente mucho espacio en las computadoras y todo se transportaba en estos pequeños disquetes. Esto que vemos aquí es el primer navegador de Netscape. Se llamó después Netscape Communicator, pero prácticamente es una versión súper similar, basado e inspirado en el código de Mosaic, que nunca fue un código open source, vale la pena mencionarlo, siempre fue un código que se podía vender bajo licencias. Microsoft, de hecho, compró una de esas licencias para hacer su propia primera versión de Microsoft Explorer. Sabemos todos que les encanta copiar y pegar. Entonces, fue la primera versión para muchos y Netscape fue uno de ellos que empezó a desarrollar su propia ventana. Netscape empezó a crecer, empezó a hacerse como el más popular, más allá de también siempre ha existido cierta antagonía con Microsoft, aunque es el que más creció, también mucha gente no lo quería porque pues no tenían otra opción y cuando estás debajo de un monopolio, aunque lo tengas, no siempre lo quieres y mucha gente se iba con Netscape solamente porque no era de Microsoft. Entonces se empezó a hacer muy, muy, muy popular. Empezaba a ser la manera en la que podías viajar por internet, este navegador, esta pequeña cajita. Y en el 94 decidieron lanzar solos, salirse al mercado y poner su propia marca. Lo primero que hicieron en el siguiente año, se tardó por ahí un buen ratito, fue crear JavaScript. JavaScript salió ya con la versión de Netscape Communicator, en donde podíamos pasar de páginas, si se ven un poquito mucho más feitas, más antiguas, a páginas que siguen estando feas, pero podían tener un poquito más de interacción, podían crear un estándar de programación y poder hacer clics y poder enviar cosas y poder desarrollar los primeros pasos de los navegadores en muchos aspectos. De esa manera nace JavaScript en el 95, pero aquí hubo un movimiento interesante. Ya se empieza a vislumbrar que esto se va a poner feo, así que lo que hicieron fue regalarlo o liberar JavaScript hacia la ECMA International, que es la European Computer and Machinery Association. Para esto crean el estándar ECMAScript y vamos a ver cómo va evolucionando ECMAScript con el tiempo. Pero lo primero que hicieron fue desasociarlo, decir esto no es propietario, nosotros lo inventamos, pero se lo dimos a alguien para que lo estandarice y eso es súper importante para poder acelerar el crecimiento de JavaScript en los siguientes años. Si esto no sucedía, realmente Microsoft lo hubiera hecho para ellos solos y lo hubieran ocultado y pues hecho avanzar muy lento porque sus intereses no van alineados con los de todo mundo, ¿no? Entonces, ellos liberan esto y permiten seguir trabajando, permiten que más personas empiecen a trabajar y a proponer estándares, pero le dejan esa responsabilidad a esta Asociación Europea. 1995. Lo que todo mundo esperaba. 1996, nuestro gran amigo Billy se roba JavaScript también, le copia el código, hace su propio JavaScript prácticamente, pero le cambia el nombre. Dice, nadie se va a dar cuenta y crea JScript. Dice, no suena igual. JScript puede que sea, ¿sabes? Popular. Seguro la gente va a decirle JScript en vez de JavaScript, ¿no? Es más cool. Así que vamos a copiarlo y ponerle otro nombre. Pues lo intenta hacer. Tanto que en el tiempo que se lo está copiando, se inventa 3 logos y publica sus 3 logotipos a lo largo de estos años que los podemos ver aquí. Se dedicó yo creo que al mismo tiempo en
crear estos logotipos en Paint que en robarse JavaScript de lo que ya le habían dado al grupo para solamente y solamente para declararle la guerra a Netscape. ¿Qué pasa aquí? Empiezan a haber un montón de jugadas sucias. Por un lado, Microsoft tiene el monopolio en hardware, en computadoras, en sistema operativo, pues, con IBM, ¿no? Todas estas computadoras baratas que están saliendo con Windows. Y mucha gente que solamente conoció Windows toda su vida y batalló mucho para entrar al Internet porque Windows siempre fue lo más popular, pero también lo más retrasado, lo más lento, lo más su interés no era hacer un buen software, era vender, hacer un buen negocio, ponerle el software de más barato a muchísimas personas, pero sin que les importe realmente qué tanto evoluciona este software, ¿vale? El futuro como tal. Entonces, Netscape empieza a atraer muchísimas otras personas, además de que prácticamente todo el mundo que no tenía Windows empezaba a utilizar Netscape y estábamos generando esta nueva era. Y Microsoft decide en un punto pues empezar a bloquearlo. Primero que nada, la guerra de los navegadores va de la mano con la guerra de las precargas y en esos entonces era mal visto, porque todavía nadie conocía el Internet, pero era muy mal visto que empezaras a cerrarle la puerta a tus competidores de manera que Windows venía con el software, no nada más Explorer, sino Microsoft Word, todo ya venía bundleado, en bundle, paquete, en combo, y no te permitían realmente una manera fácil de integrarte con los demás. No había una manera en que ellos pudieran ir con el creador de la computadora, IBM, Hewlett Packard, cualquiera de los otros que estaban allá y decirle, oye, quiero que tengas mi software en tu sistema operativo, porque había un contrato detrás donde Microsoft obligaba a los fabricantes a no utilizar ningún otro software más que el software de su misma compañía. Esto fue visto pues como lo que es, muy mal, mal. Y no se alcanza a ver ahí, parece 200, pero aquí es 2000. En el 98, y bien importante estas fechas, en el 98 el gobierno de Estados Unidos empieza a generar un caso en contra del gran Billy Gates. Este caso, como lo sabemos, como ya muchos de los espera, pues terminó perdiendo. Pero antes de perder, América Online, no sé si se acuerdan de esta empresa que tenía un Messenger. Tenían este CD que te regalaban para que pudieras tener tu software. Ya no hablamos de disquetes, ya estamos cerca de los 2000 con CDs. Están distribuyendo estos discos en todos lados, regalándote internet gratis para que después compres, para que después pagues este servicio. Y ahí adentro no tenían un navegador, tenían algo similar a un navegador, pero eran como juegos un poquito, pues no eran los mejores juegos, ni siquiera se dedicaban a hacer juegos, pero no tenían un navegador como tal. Vieron la oportunidad, vieron que se estaban yendo a guerra con su archienemigo Microsoft y America Online dijo, vamos con todo y gastaron 4.2 mil millones de dólares. No fue efectivo, fue en acciones, solamente les dieron es más o menos pues, un montón de sus acciones para poder comprar o adquirir la empresa de Netscape. Mark Andreessen se vuelve otro tema, hoy en día es inversionista prácticamente nada más, pero desde aquí empezó a marcar un tema ya un poquito más sangriento, ya se estaba tirando muchísimo dinero en esta guerra. Entonces, ¿qué pasa? Llega el 2000, pierde nuestro tío, nuestro famoso amigo Billy, y se encuentra, como vemos aquí en este meme hecho en Paint, que Microsoft posee un monopolio en la PC, Personal Computer, y sobre todo en el mercado de los sistemas operativos. También se muestra que Microsoft ha dañado a sus consumidores al no permitirles tener más oferta de otros mejores servicios y también que ha hecho muchas cosas, como les comentaba, el tema de los contratos, para evitar tener una versión de Windows que no viniera de fábrica con Microsoft Explorer en ese entonces. En ese momento, para ellos no fue un gran golpe. Ya saben que aquí siguen fuertes comprando GitHub y todo, pero sí les obligaron a separar
su sistema operativo de las aplicaciones de software. Un poquito después, en el 2003, Microsoft le paga a América Online de nuevo 750 millones, los recuperan de lo que habían gastado, pero este dinero no es en stock. Y fue realmente por lo que le hicieron a Netscape, ¿sabes? Entonces compran Netscape, empiezan a esperar a que termine el caso de Estados Unidos, sentan un precedente donde ya dijeron que se había actuado mal y entonces llegan empresas como American Online de nuevo y le dice, oye, a mi pequeña empresa también le hiciste daño, entonces a mí me debes mucho. ¿Qué pasa? American Online le paga, bueno, recibe dinero, ¿vale? Y además recibe un montón de cosas como el hecho de que podían utilizar por 7 años la licencia exclusiva sin pagarles ni un peso, ni un dólar, ni nada de utilizar Internet Explorer. Entonces, American Online termina matando el proyecto de Netscape porque Microsoft le paga 750 millones de dólares y además le regala una licencia por 7 años de acceso para su software de Internet Explorer y más. También interactuar con otros sistemas como conectar cosas de América Online con Microsoft Excel o cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, pues aquí empieza la muerte de todo eso y se llama la final de la Primera Guerra de los Navegadores. Podemos ver aquí bien claro cómo, pues, Netscape, que es este de acá, es el más popular en el 95, ¿vale? Al menos 2 o 3 años ya era el líder del mercado por mucho cuando apenas empezó Internet Explorer a vivir, a dar señales, debido a lo que hizo, muy bien jugado, pero muy mal para el mundo, ¿vale? Nos lleva hasta este punto en donde todo el mundo nace prácticamente con Internet Explorer, no lo pelan, no lo actualizan, no lo mejoran, no pasa nada con Explorer, solamente falla, falla, falla y las personas tienen una experiencia muy mala del Internet. Ni siquiera conocen otros navegadores por todo lo que ha hecho Billy para dejarlos afuera. A partir de aquí empieza la muerte de Netscape, como lo vemos en los siguientes años, que nadie más lo utilizaba, solo las personas que tenían cierto amor por él. Y empieza también algo llamado Mozilla por Firefox. Este viene también muy de la mano. Quiero que lo investiguen ustedes, quiénes son, de dónde vienen, pero prácticamente es el mismo equipo que empezó en el NCSA, después se pasa a Netscape, después se vende, y luego cuando se vende empiezan a trabajar poco a poco en un nuevo proyecto que es un nuevo navegador también. Y bueno, esta es la primera parte de las guerras. Más adelante esto cambia totalmente cuando llegamos al mercado de los celulares, como les hemos dicho. 2008, 2009, 2010 los celulares explotaron. Muchos celulares Android, ¿vale? Entonces muchos celulares que tienen Google Chrome y Internet Explorer, pues bueno, volvió a su lugar, volvió a donde merecía estar, en el fondo de la fila, en nivel calidad y todo. Incluso liberan uno nuevo que se llama Microsoft Edge para borrar todo el pasado que habían hecho y pues hoy en día podemos decir que la guerra continúa, no ha terminado, va para mucho más porque pues mediante el navegador tienen accesos a todos los datos que se te pueden ocurrir, que ya les diste, todo, 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 y pues de ahí sacan su dinerito para publicidad, así que esto no va a parar pronto. Es importante saber un poquito de la historia y es importante saber qué le hizo esto a JavaScript. Y tengo esto aquí, quiero que lo veamos un poquito. Por ejemplo, estos son 92, cuando sale Mosaic, cuando creamos, bueno, se crea Netscape, nace también Opera, otros diferentes. En este momento ya está existiendo la guerra de los navegadores, ya es algo de lo que las personas hablan y lo primero que se hace es liberar JavaScript, liberar ECMA, pues ECMAScript. Y aquí empezamos a ver que ya están los estándares pues evolucionando. A finales de los 2000 termina la Primera Guerra, como les mencionaba, y después se menciona por ahí del 2006, mucho, ya estamos muy cerca de tener los primeros smartphones, pero empieza lo que le llaman como el periodo de renacimiento del JavaScript, es decir,
olvidamos atrás todo lo que pasó con todo el tema político, social y tema de navegadores y nos enfocamos en la funcionalidad de JavaScript. Empezamos a trabajar exclusivamente para mejorar. Ya dejamos atrás la guerra, vamos a empezar a mejorar, pero eso genera otra guerra, porque entonces ahora sí vamos todos para adelante, pero empiezan a haber personas luchando más y más fuerte por tener ese mercado, tener esa totalidad que vemos ahorita. Al final de esto se remodela Microsoft Edge genera su nueva versión, prácticamente es la misma, pero sí es basado en un poquito más de open source y pues es algo que han hecho su intento por mejorar. JavaScript ha sido el que ha ganado, venció a Flash, venció el terreno de los móviles también, se decía que era lo que el móvil podía correr. ¿Se recuerdan? Los primeros iPhones mataron a Flash porque la gente empezó a navegar en Internet y los teléfonos de iPhone no tenían compatibilidad con los sitios Flash. Entonces tenían que crear versiones en JavaScript. Y bueno, ya teníamos 10 años de inicios de JavaScript para poder crear animaciones, movimientos y todo. Y pues esto es la parte teórica del módulo 401, del módulo 4, clase 401, y este fue el anexo A. Recuerden que esta clase completa la pueden ver en el canal de YouTube. Si les gustó mucho este video, déjenos un like y suscríbanse por favor. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.